Y el Señor es fiel con nosotros, hermanos. Gracias a Dios porque podemos aprender más de Él. Y en este mediodía el hermano Alan nos va a traer el mensaje. Pues les iba a confesar uno de mis secretos, ya que me dicen she. Pero nada, mejor no les digo. Si me dicen she es porque entonces no vale la pena. A lo mejor al final del culto. Muy bien. ¿Están contentos, hermanos? Tremendo tiempo de cantos, de himnos, gracias a Dios. Hay iglesias donde va gente que le gusta sentirse bien, porque les tocan la bataca, porque les tocan guitarrazos. Pero gracias a Dios porque tenemos una iglesia donde se alaba a Dios como debe de ser. Con himnos, dice la palabra de Dios, cánticos espirituales que hablan verdad de la Biblia. Amén. No esos cantos que nos rascan el oído y nos enchinan la piel. Aunque la verdad de la Biblia, cuando a uno le recuerdan de lo que el Señor ha hecho por uno, debería también de emocionarnos, ¿sí? No creo que esté mal emocionarse con la música de la iglesia, siempre y cuando sea la música correcta. Que se emocione usted por la verdad que dice el canto, ¿amén? Cantamos acerca de la venida del Señor, cantamos acerca del amor incomparable de Dios. Nadie pudo amarme como Cristo. Piense en esas cosas, piense lo que está cantando, cante con gozo al Señor, amén. No importa que cante feo, es lo bueno de llenar, que se llena la iglesia. Aunque cantemos feo, ahí nos escondemos en los que sí cantan bien. Muy bien. Gracias a Dios. Y sobre todo, gracias a Dios por un lugar donde se predica su palabra. No se enseñan ideas de hombres, no se enseñan ideas modernas. Se predica lo mismo que ha sido desde la eternidad, dice la palabra de Dios. Y que un día vamos a escuchar en el cielo también en la presencia de Dios. Amén. Así que habiendo dicho eso, vamos a ponernos de pie. Por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos. Gracias, mi hermano. El libro de Hechos. El libro de Hechos, capítulo 13. Muy bien, ¿todos lo tienen, Hechos 13? Muy bien, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Y de ahí vamos a brincar al versículo 40 hasta llegar al versículo 43. ¿Sí me entendieron? 1:16 y luego 40 al 43. Y vamos a leer como siempre de forma alternada. Yo leo el 1 y así hasta unirnos juntos en el versículo 43. Ahora, el otro día les dije, o les pedí, mejor dicho, que aunque nos sale muy bien la lectura alternada, más que concentrarse en leer bien y leer al unísono, concéntrese en lo que dice la palabra de Dios. Ponga atención a lo que dice, amén, hermano. Muy bien, venimos a escuchar palabra de Dios. Vamos a leer entonces, dice la palabra de Dios, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante.
que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. Vamos al versículo 40. Mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad como menospreciadores y asombrados y desaparecer, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis, si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Vamos a leer el 43 una vez más. Dice: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Muy bien. Así es que ahí estaban Pablo, recién saliditos del Instituto Bíblico, Pablo y Bernabé. Y dijo el Espíritu Santo: apártenme, como que se están haciendo los mensos ya. Como que yo les había dicho para qué tenía estos dos y les hacen mucho bien ahí. Pero ya es tiempo de que me los aparten para la obra que yo los he llamado. Así es que obedecieron al Señor, los ordenaron, les impusieron las manos y los mandaron. Y ahí nos cuenta la historia, cómo salieron, cómo comenzaron, y nos cuenta la manera peculiar de Pablo. Pablo, de muy poca paciencia para los que se oponían a la verdad, pero con el poder de Dios. Ahí trabajando, preocupándose, amando a las almas de los gentiles, a quienes Dios lo mandó, y haciendo la obra de Dios. Y dice la historia que llegaron ahí a las sinagogas, visitaban las sinagogas siempre que llegaban a una ciudad y anunciaban el Evangelio de Jesús. Tristemente en la sinagoga no se enseñaba el Evangelio de Jesús. Se leían las escrituras, tenían ahí una forma de culto, tenían sus órdenes religiosos, pero no se enseñaba lo que la gente necesitaba escuchar. Pablo y Bernabé llegaban, anunciaban, ¿y sabe qué causaba eso? Problemas. Siempre a donde predicaron el Evangelio hubo alguien que se opusiera, porque siempre va a haber quien se oponga a la verdad. Pero ahí Pablo y Bernabé hablaron la verdad y hubo gente que escuchó la verdad y que quiso. Dice ahí el versículo 42, después de haberles dicho la historia, les contó así, resumió rápidamente la historia de los israelitas, de cómo Dios los escogió, de cómo Dios los bendijo, les dio su palabra
Y luego Pablo les exhorta y les dice, yo quisiera que ustedes, dice, mirad pues, versículo 40, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Hay una profecía acerca de aquellos que escuchan. Y dice, mirad, oh menospreciadores, y asombraos. Y luego, ¿sabe qué dice? Y desaparecer. Porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Dice, hay una profecía que dice, ustedes que menosprecian, que han escuchado y que menosprecian, dice, voy a hacer una obra en tus días. Tú vas a estar al tanto de cuando esa obra suceda. Y si te dijera ahorita de qué se trata, no creerías, porque eres menospreciador. Dijo Pablo, quiero que ustedes advertirles, animarlos a que se cuiden de formar parte de esos menospreciadores, porque la profecía sin duda se va a cumplir, así como esa gran obra. Y dijo Pablo, que no sean ustedes de los que pasen ahí a un lado y nada más se queden mirando. Y dice ahí que hubo unos que creyeron. Cuando salieron de la sinagoga de los judíos, los gentiles fueron los que se acercaron y le dijeron, háblanos más de esto. Oye, la otra semana vas a venir a enseñar también a la sinagoga. Y Pablo dice, despedida la congregación, muchos de los judíos, había también judíos, y de los prosélitos piadosos, de esos gentiles que creyeron al evangelio, dice, siguieron a Pablo y a Bernabé. Y Pablo y Bernabé, esto fue lo que les dijeron, lo que hicieron, mejor dicho, dice, Pablo y Bernabé, quienes hablándoles, les persuadían, los convencían, los animaban, de la manera que pudieran, dice la palabra de Dios, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Así como en la historia, en el libro de Hechos, nos relata del trabajo de los apóstoles, de Pedro, de Felipe, de cómo Dios los llevó a lugares y le hablaron a gente que no eran judíos, que no eran del pueblo de Dios, y siempre que se hablaba a un gentil y ellos creían y daban muestras de su fe que habían puesto en Jesús, dice la historia que ellos se maravillaban, se asombraban, dice, de que la gracia de Dios también se les fuera extendida a ellos. Ellos pensaban que los judíos eran los únicos que podían recibir la gracia de Dios. Pero poco a poco el Señor los fue llevando y ellos se dieron cuenta que había más gente. ¿Y sabe qué? Pablo, siempre que él encontraba a gente que había recibido la gracia de Dios, que él se daba cuenta, este recibió la gracia de Dios. Es fácil darse cuenta que cuando una persona recibe la gracia de Dios, la elección de Dios. Pablo dice, les animaba, los persuadía, a que perseverasen, dice, y a estos hombres que escucharon, que habían recibido también la gracia de Dios para creer en Jesús, dice, les hablaron, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Y eso es algo importante. Nosotros que tenemos la bendición, el privilegio, la oportunidad de hablar, de predicar la palabra de Dios, es algo muy importante, de lo mejor que podríamos animar a un cristiano, a un hijo de Dios a hacer, perseverar en la gracia de Dios. La gracia de Dios es lo que hace toda la diferencia en la vida de un ser humano. Y lo mejor que podía una persona, un siervo de Dios, un predicador, animarles y animarnos a todos es a esto mismo que les animaban Pablo y Bernabé, a perseverar en la gracia de Dios. Vamos a hablar acerca de este tema, perseverando en la gracia de Dios. Vamos a orar. Pídale al Señor que le hable, hermano. Siempre se dice esto, lo sabemos, y sin embargo a veces en la oración estamos haciendo otras cosas, nos distraemos. Es un tiempo importante. Usted vino a escuchar palabra de Dios, amén. Entonces pídale a Dios que le hable. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, gracias por todos tus beneficios. Nunca permitas, Señor, que los olvidemos. Ayúdanos en esta mañana a enfocarnos en tu palabra. Límpianos, Señor, de preocupación, de pecado, de aquellas cosas que nos distraen, Señor, de poner nuestros ojos en ti. Te rogamos que nos hables, que me uses y que, Padre, tu pueblo escuche lo que tú quieres y tienes para ellos. Bendícenos en este día, ayúdanos, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar su asiento.
Así es que la historia ahí en el libro de Hechos nos habla de cómo gente que no parecía que podían recibir la gracia de Dios, recibió la gracia de Dios. Mire conmigo lo que sucedió. Vuelva ahí en el libro de Hechos al capítulo 10. Nos cuenta la historia. Ahora, cuando decimos historia y estamos hablando de la Biblia, no piense usted que son cuentos de hadas o alegorías o parábolas. No, no, no. Historia en la palabra de Dios es historia como la que aprendemos en la escuela, cosas que sucedieron y que es importante que nosotros las conozcamos. Por eso el Señor nos la dejó. Y el capítulo 10 nos habla de Pedro y Cornelio, un gentil que recibió la gracia de Dios, que creyó en Jesucristo. Y Dios le dijo a ese Cornelio: oye, tus oraciones y tus ofrendas han sido recibidas, tomadas en cuenta delante de Dios, y alguien va a venir a enseñarte lo que tú necesitas saber. Y Dios le dijo a Pedro: oye, mira, y le dio una visión y le reveló lo que tenía que hacer. Y Pedro dijo: no, Señor, hay cosas hay lugares en donde yo no me meto, hay cosas inmundas que yo no toco, porque yo soy especial del pueblo judío. Y Dios le dijo: mira, Pedro, lo que yo tengo para ti, no pienses tú que sabes más que yo. Ve a donde yo te mando que vayas. Y Pedro fue, le habló a Cornelio, a su familia, y fueron salvos. Y mire lo que dice ahí al final, el capítulo 10, versículo 39. Dice: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Dijo Pedro: mira, yo anduve con él. Todas esas cosas que yo te cuento y que alguien más te puede decir, yo fui testigo de esas. Y dice: a quien mataron colgándole en un madero, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. ¿Y sabe qué fue eso para Cornelio? Una invitación de la gracia de Dios a su vida. Como dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. Dios no pone peros, Dios no pone excusas. Dios, dice la Biblia en el libro de en el libro de Romanos, aún siendo pecadores, nos amó, murió por nosotros. Y la gracia de Dios llegó con Cornelio, y dice ahí, versículo 43, de este dan testimonio. Versículo 41. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el Dios, el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y es difícil, hermanos, que la gente acepte esas cosas. ¿Sabe por qué? Porque a nadie nos gusta que nos impongan justicia, que haya una figura de juez, de rectitud, alguien que está por la justicia, porque ¿sabe qué? Todos somos pecadores. Y la gente que niega estas cosas y que niega a Dios, ¿sabe qué es? No es que no quieran creer en Dios, es que no quieren que alguien les diga: un día esas cosas que haces y sabes que están mal van a ser juzgadas. Ese es el problema. Pero mire qué pasó con Cornelio. Dice ahí: mientras de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirían perdón de pecados por su nombre. Y Cornelio y su familia creyeron. Y dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo, ¿qué dice ahí? Cayó sobre todos los que oían el discurso, la gracia de Dios. Amén, hermanos. Y dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, ¿qué dice ahí? Se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, la gracia de Dios. Y luego Pedro cuenta lo que había sucedido en el capítulo 11. Dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. ¿Y sabe qué pasaron? ¿Qué hizo eso? Se enojaron. Versículo 2: y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Qué no fue eso lo que les mandó el Señor Jesús?
que les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No les dijo a los judíos nada más, dijo a toda criatura. Y estos dicen: ¿pero por qué? Y Pedro les cuenta lo que había sucedido. Y ellos estaban maravillados, no podían creer, dice la Biblia, que también a los gentiles, dice versículo 18, ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y después, ¿sabe qué? Empiezan a llegar los tiempos difíciles, a matar a los apóstoles. Pedro lo echan en la cárcel, en fin. Y llegamos al tiempo en el que Pablo y Bernabé comienzan a hacer el trabajo al que Dios les había llamado. Y salieron y viajaron y predicaban el evangelio y entraban a las sinagogas, y los que escuchaban, ¿quién creen que era? Los incircuncisos, los sucios, los que no merecían, los que ellos pensaban que eran inferiores a los judíos. Ellos eran los que querían, porque la gracia de Dios había sido derramada sobre sus vidas, sobre sus corazones. Y los gentiles estaban escuchando. Y ese fue el comienzo de que nosotros, hermano, que no somos judíos, a menos que vaya a haber por aquí algún judío de esos que en lugar de caireles se hacen, les crecen espinas así, se dejan crecer el cabello. Porque se ha puesto de moda y por ahí andan muchos que dicen que también trazan sus raíces hasta los judíos y tienen sangre judía, pero en fin, es otra historia. Todos los que estamos aquí somos gentiles, y usted no es israelita, es gentil. Amén. Y ese fue el comienzo, hermanos, de la gracia de Dios, de la elección de Dios sobre los gentiles. La gracia de Dios. Hay muchas maneras, se enseña en las iglesias cristianas, iglesias bautistas, acerca de la gracia de Dios. Y siempre se define, he escuchado muchas veces que se define como un favor inmerecido. Ya no lo sabemos. Estudiantes de instituto, es lo primero que se deben saber. La gracia, ¿qué es la gracia? Favor inmerecido. La gracia es favor inmerecido. Hay muchas maneras de explicarlo. Pero se concluye que la gracia, hermanos, ese favor inmerecido, es no un favor como los que estamos acostumbrados a en este mundo, palancas y tranzas, y entramos a trabajar a un lado por la conexión. Apenas nos llevaron a un lugar donde hubo un espectáculo muy bonito acerca de México, y entramos, ¿sabe cómo? Por conexiones, por palancas, gracias a Dios. Así es la vida en este mundo. Palancas, bueno, mejor, para no regarla, mejor no voy a decir gracias a Dios, porque bueno. Pero estamos contentos. Pero esa gracia no son así las cosas con Dios. El favor que Dios nos da, ¿sabe cuál es? La elección. Que Dios mira nuestras vidas indignas, sucias, que aunque nosotros creemos que tenemos mucho que aportar al mundo, ¿sabe qué? No hay nada bueno que podamos aportarle a Dios. Y con todo y eso, Dios mira y dice: yo quiero a él, yo quiero a ella, yo quiero que esta familia me conozca, yo quiero que ellos experimenten lo que es la vida verdadera. Esa es la gracia de Dios que ha llegado a su vida. Usted que escucha estas cosas, no importa cuánto tiempo tenga de asistir, de conocer a Dios como su Salvador, o que no lo conozca todavía, si usted está en esta mañana aquí, es porque Dios le ha extendido su gracia. De tanta gente, no me voy a cansar de decirlo, de tanta gente que hay en este lugar y en los alrededores y alrededor de nosotros, Dios le escogió a usted y a mí. Pudo haber escogido quizás al vecino que probablemente era mejor que yo, que probablemente esa familia al lado de nosotros pudo haber hecho algo mejor, pero Dios decidió: yo quiero a ellos, yo quiero a estos, yo quiero a usted. Dios le escogió. Esa es la gracia de Dios, hermano. Y Pablo y Bernabé entendían la importancia de la gracia de Dios en la vida de una persona. Pablo decía: yo no tomo en vano la gracia de Dios. Y Pablo quería exhortar a todas las personas a quienes les escribía: Romanos, Corintios, Efesios, Filipenses, a todos, Timoteo, a todos a quienes Pablo escribió, les escribió, ¿sabe qué? Gracia de Dios. Reconoce qué tan importante es la gracia de Dios en tu vida. Quiero animarte, que deseo que la gracia de Dios esté en tu vida. Y se despedía diciendo que la gracia de Dios esté con vosotros. Porque Pablo entendía qué importante era la gracia de Dios.
yo quisiera preguntarle a usted, no me tiene que responder, piénselo. ¿Usted entiende qué importante es la gracia de Dios en su vida? Pregúntese usted, ¿yo entiendo qué importante es la gracia de Dios en mi vida? ¿O entiende siquiera que la gracia de Dios ha llegado a su vida? No por llegar a esta iglesia, no porque esta es la mejor iglesia de todo Estado de México o de todo el rumbo de Teotihuacán y Acolman, y no es eso. Es porque usted ha llegado a un lugar, como dijimos al principio, donde se enseña la palabra de Dios, donde el interés es que usted conozca a Dios y lo que Dios quiere con su vida. ¿Entiende entonces usted la importancia de la gracia de Dios en su vida? Sin importar qué es lo que se responda o se diga a sí mismo, piense en cómo vive usted su vida. Y eso es lo que usted le va a dar la respuesta correcta. La manera en que nosotros vivimos y lo que hacemos con la gracia que Dios nos ha dado, nos dice si en verdad entendemos qué tan importante es. La gracia de Dios es la elección, es un favor que Dios nos da sin merecer por encima de tanta gente. Hoy en día se habla en las iglesias bautistas y es algo tan común esa palabra gracia que a veces se olvida qué tan importante, qué fundamental es en la vida del cristiano. La gracia de Dios es necesaria para conocer a Dios verdaderamente. La gracia de Dios es necesaria para que Dios nos conozca a nosotros. Mire lo que dice el libro de Efesios. Libro de Efesios, son versículos que conocemos, pero es importante que lo veamos. ¿Amén, hermano? Efesios capítulo 2. Dice el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Sabe cómo viene esa vida a una persona? Por la gracia de Dios. Es el vehículo por el cual Dios nos da vida, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. La gente que no conoce a Dios, la gente que no ha recibido por alguna razón la gracia de Dios, como usted y yo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El día de ayer fuimos al DF y fuimos manejando por el área de Reforma. Lugares que han arreglado, que están bonitos y por lo tanto mucha gente le gusta caminar por ahí. Y andan en bici y andan en patín del diablo motorizado. Y de repente me gusta mirar a mi alrededor y observar a la gente y darme cuenta de cómo anda. Y hermano, es un ejemplo, nada más hace falta salir a la calle y caminar tantito para mirar un ejemplo de esto que dice la palabra de Dios. No es que gente que son malvados necesariamente, somos pecadores, pero a veces pensamos en ellos, ay, sí, híjoles, los que siguen al diablo y son horribles, son apestosos. No. Simplemente es gente que sigue la corriente, dice la palabra de Dios, de este mundo. Y dice Pablo, y nosotros y ustedes también andábamos así. No importa cuánto tiempo lleve en la iglesia y piense que ya se las sabe todas. Así andábamos todos. Unos en una cosa, otros en otra, pero todos siguiendo, dice, la corriente del mundo. Así como el diablo mandaba. Y dice, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Todo lo que el mundo puede ofrecer, sin importar qué noble o qué provechoso parezca, ¿sabe qué es? Es esto, la voluntad de la carne, la voluntad de los deseos, de los pensamientos. Y mire qué es lo peor, dice ahí, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Sabe qué? La ira de Dios, dice la palabra de Dios, estaba sobre nosotros antes de recibir la gracia de Dios. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos, nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice ahí, por gracia sois salvos. Y dice el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas, ¿qué dice ahí? De su gracia. Todo lo que Dios quiere darnos, ¿sabe por qué, hermano? Es por su gracia. Qué importante es la gracia de Dios en la vida
de nosotros, de un hijo de Dios. Si usted es salvo, usted ha recibido la gracia de Dios, la elección de Dios, el favor de Dios, la preferencia de Dios por encima de otros mejor que usted y que yo. Para mostrar, dice, en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por la gracia de Dios somos salvos. Por la gracia de Dios conocemos la vida verdadera. Sin la gracia de Dios, hermano, no puede una persona conocer lo que es la vida verdadera. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Juan. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y eso que Dios le ha dado a usted en su gracia es vida. Conocer la verdadera vida, no lo que el mundo piensa que es vida. No el relajo y la diversión y la pachanga y la borrachera y aquellas cosas que traen placer temporal. No, lo que verdaderamente es la vida. Es lo que Dios nos ha permitido conocer. La gracia de Dios es el comienzo de la vida verdadera. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Génesis. Vaya conmigo, por favor. Génesis capítulo 6. Es bien importante darnos cuenta y recordar todo el tiempo qué es lo que tenemos en Cristo y qué es la gracia de Dios para nosotros. Versículo 1, capítulo 6 de Génesis. ¿Lo tiene? Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y bueno, hay mucho debate entre qué era eso de los hijos de Dios. Hay quienes dicen que eran ángeles, hay quienes dicen no, es la descendencia de Adán, en fin. La Biblia no nos dice quiénes eran estos. Pero algo tenían que ver con Dios, porque eran hijos de Dios. Alguna palabra recibían de Dios. Supongo que la gracia de Dios. Amén. Pero dice ahí, vieron las hijas de los hombres que eran muy bonitas, eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dice versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, ¿qué dice ahí? Era de continuo solamente el mal. No dice vio Jehová que los hijos de los hombres, no los hijos de Dios. No, dice ahí vio Jehová que la maldad de los hombres, todos los hombres, tanto los hijos de Dios como los hijos de los hombres y las hijas de los hombres, Dios vio y dijo: todos ellos, su deseo de mis hijos como los que no, es de continuo, ¿qué dice ahí? Solamente el mal. Por eso le digo, es importante recordar y darnos cuenta qué es lo que somos nosotros sin la gracia de Dios. ¿Sabe qué somos esto? Pura maldad. Pura maldad. Deseo de la carne, deseo de los pensamientos, de continuo, dijo Dios, solamente el mal. Y se arrepintió Jehová, versículo 6, de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pocas veces en la Biblia dice la palabra de Dios que Dios se arrepintió. Y aquí Dios dijo: wow, por donde busque y por donde vea, mis hijos, las hijas de los hombres, los hijos de los hombres, pura maldad. Y dijo Dios: voy a tener que deshacerme de ellos porque están destruyendo la tierra con su maldad. Y mire lo que dice versículo 8. Pero Noé, ¿qué dice ahí? Halló gracia ante los ojos de Dios, ante los ojos de Jehová. No dice, hay mucha gente, yo he escuchado enseñanzas en el instituto, enseñanzas en conferencias, en predicaciones, por todos lados, que se enseña que Noé era especial, como que Noé era el único que no se portaba mal. La Biblia no nos dice eso.
La Biblia no nos dice que Noé era diferente a ninguno de esos que Dios dijo, wow, mira nada más. Mira lo que está haciendo, mira cuánta maldad. La Biblia no dice que Noé era diferente. ¿Qué dice que pasó? Que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué? ¿Qué tenía Noé? Nada tenía Noé. No era un pecador como todos los demás. Pero dice que halló gracia ante los ojos de Jehová. No es que estamos aquí una vez más porque somos mejor que nadie. A esos que vemos afuera y que criticamos y que a veces los criticamos para sentirnos mejor. No es que ellos sean peores o que somos mejores que ellos. Simplemente que la gracia de Dios nos alcanzó. Así como lo hizo con Noé. Y es importante entender esas cosas. Porque la gracia de Dios nos alcanza con un propósito. Mire lo que dice adelante. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y luego dice el 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón, ¿qué dice ahí? Justo. Era perfecto en sus generaciones. Y esa frase que sigue ahí con la que el versículo termina, ¿sabe qué? Es un ánimo tremendo para mi vida y un reto. Dice ahí, con Dios, ¿qué dice? Caminó Noé. ¿De cuántos de nosotros podría decirse lo mismo? Con Dios caminó fulano de tal. Con Dios camina fulana de tal. Más bien, con el pastor tal camina fulano de tal. O con Freddy de Anda camina fulana de tal. O con el famoso tal, o con la famosa tal. Damas que honran a Dios, tiene 100,000 seguidores y no me malentienda, mejor eso que otras cosas, pero ¿sabe qué? La gracia de Dios no llegó para que sigamos la moda cristiana y esa clase de cosas, sino para que así como Noé, nosotros hagamos lo que él hizo. Con Dios caminó Noé. ¿Sabe por qué las generaciones de Noé eran perfectas? Porque dice ahí que era varón justo, porque antes de eso la gracia de Dios llegó a la vida de Noé. Se enseña a veces, y es peligroso que se enseñe al revés. Oh, la gracia de Dios llegó porque Noé, mira cómo era. No. Y la Biblia dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Y sabe qué hizo Noé con esa gracia? Noé aprovechó la gracia de Dios. Noé no era mejor que ninguno. Nada nos indica aquí en la palabra de Dios que era mejor. Noé dice, no, es que era descendiente de Adán. Pues ¿sabe qué? Caín era el primer hijo de Adán. Y Dios lo desechó. Y él huyó de la presencia de Dios, dice la Biblia. También Esaú era descendiente de Abraham. Y Dios lo desechó. Y Esaú hizo lo que hacía enojar a sus padres y lo que él sabía que era en contra de lo que Dios mandaba. Y era descendiente de Adán. Era descendiente de Abraham. No era eso lo que hacía la diferencia. Su sangre, su nombre, su herencia. Oh, yo soy cristiano desde mi abuelo y mi tatarabuelo. No creo que hay muchos, pero no ha de faltar que por aquí haya uno que así piense. Eso no es nada sin la gracia de Dios. Yo conozco mucha gente que tienen así árbol genealógico de cristianos y de misioneros y se jactan en el tío misionero y el primo no sé qué. ¿Y sabe qué? Gracia de Dios, nada. Noé halló gracia ante los ojos de Dios y después hizo grandes cosas con lo que Dios le había dado. Noé recibió gracia y después, ¿sabe qué decidió? Lo que Pablo decidió. Y lo que Pablo les animaba a los creyentes. ¿Qué les animó? Perseverar en la gracia de Dios. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. La gracia es el comienzo de la vida verdadera. La gracia, ¿sabe qué, hermano? Es abundante. Gloria a Dios. Gracia hay en abundancia en Jesús. Mire lo que dice el libro de Romanos, capítulo 5. Dios nos da su gracia y ¿sabe qué? Dios nos dice, bueno, ok, pero solamente tienes cierta cantidad de gracia, como los datos de internet, del celular. Híjole, cómo quisiéramos que
todas las compañías nos dieran datos ilimitados. ¿Sabe qué? Dios nos da datos ilimitados de gracia. Dios dice, tú agarra gracia y agarra gracia, esa no te la vas a acabar. Pero ¿qué tal los videos y Facebook y todo eso? Si así buscáramos como buscamos los datos, la gracia de Dios, otra cosa sería. Gracia abundante en Jesús. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Solo porque Adán pecó, después de ahí todos somos pecadores. Dice, aun los que no desobedecieron, como Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. La gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. La gracia de Dios es abundante, ¿sabe en quién? En Jesús. Y Jesús nunca dice, no, bueno, ok, a ti ya no puedo darte más gracia. No, dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Dice, los que reciben la abundancia ¿de qué? De la gracia y el don de la justicia. La gracia de Dios es abundante, hermanos. Dios no limita su gracia para con los que la quieren. Dios dice, mira, te he extendido mi favor. Te he alcanzado desde el rincón o la punta, donde quiera que hayas estado tú, creyeras que estuvieras muy bien o muy mal, mi gracia te alcanzó. Y no está limitada. Jesucristo no pone un límite a la gracia que Él nos quiere dar. Porque ¿sabe qué? Necesitamos de su gracia para vivir la vida que Él quiere para nosotros. Todos los días. Hasta que Él llegue y diga, se acabó. Ahora es el tiempo de los premios, ahora es el tiempo de las cuentas, ahora es el tiempo de la recompensa. Necesitamos la gracia de Dios para vivir la vida cristiana. Amén. Es importante entender eso. Lo decimos, pero lo entendemos. Necesitamos la gracia de Dios. Mire lo que dice el libro de Mateo. El libro de Mateo, capítulo 9. Nunca va a llegar el día en que Jesús dijo, no, ya te di demasiada gracia, ya no puedo darte más. Dice Mateo capítulo 9, versículo 9. Pasando Jesús, ¿lo tiene? Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos, ¿y qué dice ahí? Y pecadores, aquellos que eran marcados como los rechazados de la sociedad judía, dice que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos, los que no eran pecadores, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¡Qué barbaridad! Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los que tienen la gracia de Dios no son los malos, los buenos, al contrario. Los que recibimos la gracia de Dios somos estos, los pecadores. No justos, dijo Dios. Los justos no necesitan mi gracia. Los pecadores somos los que necesitamos la gracia de Dios. Y los que llegaron ahí, ¿sabe qué? Entendían esto y querían la gracia de Dios. Y Jesús no les dijo, ustedes no pueden sentarse aquí. Al contrario, Jesús dice comía con ellos. Cuando dice que comía no quiere decir que estaba ahí
como muchos de nosotros que estamos comprando y comiendo y jejeje, con los amigos, con los hermanos, y cuando llega el visitante, nos hacemos así como que ni los ojos le vemos. Y llega por ahí, bien, qué bueno, que un aplauso para los visitantes, estamos muy contentos, pero cuando estamos allá afuera, pasa el visitante y o haces como que se te cae una moneda y te agachas a recogerla. Así no era Jesús. La gracia de Dios no es así. Dios recibe a los que quieren más de su gracia, porque su gracia es abundante, porque su gracia, Él no pone límites a la gracia que Él nos da. Dios dice, ¿quieres más? Ven a buscar más. ¿Necesitas más? Mira, aquí hay infinidad conmigo. Nada más acércate. Necesitas mi gracia para vivir la vida cristiana. La gracia de Dios no nos hace superiores a nadie o mejores, pero ¿sabe qué sí hace? Permite que Dios trabaje en nuestras vidas. Hace unas 2 semanas tuvimos la actividad de la brigada médica. Y cuando se anunció yo dije, wow, ¿cómo le iremos a hacer? Pues solo un doctor. Y ya después resulta que hubo asesorías jurídicas, que hubo cortes de pelo. Fue un éxito, gracias a Dios. Pero ¿sabe qué fue lo que yo me llevé de esta brigada médica? Tuve la oportunidad de hablar con gente, de testificarles, pero ¿sabe fue lo que yo me llevé? La necesidad de la gente a nuestro alrededor. Vi llegar a la gente, no me malentienda, no es que yo que los menosprecie, no. Porque le acabo de decir, no somos mejores que ellos. Pero la gracia de Dios hace la diferencia, ¿que no? Porque bien pudiéramos ser nosotros los piojositos que llegaron al corte de pelo. O esos que venían con el greñero. O esos que venían todos así. Se les ve enseguida, hermano. Porque la gracia de Dios se nota en una vida. Y también aquellos que no tienen la gracia de Dios, sean de allá o seamos de aquí, también se nota. Y esos días, ¿sabe qué? Pude ver la necesidad y pude ver la diferencia que la gracia de Dios hace en la vida de uno. Siempre y cuando uno quiera recibir esa gracia de Dios. Dios extiende su gracia, pero ¿sabe qué? Dios no la forza a nadie. Dios no dice, agarra la gracia, agarra la gracia. Dios dice, aquí está mi invitación. Y cada uno decide, yo quiero la gracia de Dios. Y que Dios nos permita ser de testimonio y ser de bendición para que esa gente pueda un día, como nosotros, conocer y ser de bendición a otros también. Amén. Pero la gracia de Dios no nos hace mejores, simplemente permite que Dios trabaje en nuestra vida. Todo lo que usted hoy en día disfruta, que es de Dios, que vale la pena, que tiene algún valor, recuerde que ha sido la gracia de Dios. No se olvide que es la gracia de Dios. No deje de alcanzar la gracia de Dios. La invitación de Pablo fue, hoy recibieron la gracia de Dios. ¡Ey! No saben qué cosa tan maravillosa acaban de recibir. Perseveren. La definición de la palabra perseverar, ¿sabe qué es? Insistir. No dejes, no dejes. Eso implica acción. Perseverar es tú tienes que esforzarte, tú tienes que continuar. Perseverar es mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. Fue lo que el apóstol Pablo les dijo. Perseveren, ya recibieron. No sabes todo lo demás que viene, pero tienes que perseverar. Dios no te va a forzar la gracia, tú tienes que perseverar en la gracia de Dios. Mira ahí mismo en el libro de Mateo, el capítulo 11. Dios nunca va a negar su gracia. Dios nunca va a hacer a un lado al que viene buscando su gracia. 11:28 dice la palabra de Dios. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y sabe qué dice el Señor? Y yo os haré descansar. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Cambia lo que tú traes por lo que yo te ofrezco, mi gracia. Soy manso y muy humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús dijo, el que quiera venga y reciba mi gracia. Ha recibido un poco de gracia, ha conocido la palabra de Dios, ha recibido a Jesús como su Salvador. Siga perseverando en la gracia de Dios.
¿Cuánta gente, cuántas iglesias? Esto del Evangelio en México tiene muchos años. Ahí está el testimonio del hermano, el pastor Guadalupe Ponce. Décadas tiene ese hombre de conocer el Evangelio, de predicar el Evangelio. Y los tiempos a veces cambian un poco, el ciclo se repite, pero el punto es, no es nuevo. ¿Y cuántas iglesias, cuántas denominaciones ha habido? Iglesias presbiterianas, iglesia de esta, iglesia de la otra, cristiana, cristiano aquí, cristiano allá. Y cuántas historias tristes de iglesias que cierran, de iglesias que una vez experimentaban la gracia de Dios, que los miembros recibieron la gracia de Dios y querían más de la gracia de Dios. Todas las actividades, todo lo que se hace es con el fin de perseverar en la gracia de Dios. Y puede suceder que un día, así como hay muchas por ahí en los alrededores, que están cerradas, que ya no se ve nada de lo que se veía hace años, que eso sucediera aquí también. Y sería muy triste. Y la culpa no va a ser de Dios, porque su gracia existía en aquellos tiempos y existe ahora y existirá por la eternidad. Así que el problema es uno. Cuando uno decide, no, ya no necesito de la gracia de Dios. Yo ya sé todo. Yo ya hago todo bien. Yo ya conozco todo. Señor, yo creo que ahí le paramos con eso de la gracia. Dijo Pablo, no dejen de perseverar en la gracia de Dios. Gente que conocemos y que son cercanos a nosotros. Tenía 3 años que no venía. Y me gozo en ver gente nueva y ver en aquellos que continúan. Pero ¿sabe qué? También me da tristeza de ver a esos que venían y que ya no vienen. Que venían a la escuela cristiana y que ¿sabe qué? Lo mismo que se quiere para estos y para cada uno de nosotros, se quería para ellos también. Pero dejaron de perseverar en la gracia de Dios. La culpa no es de Dios, la culpa no es de la gente, la culpa es de uno mismo. Y es triste, pero esa es una realidad que a menos que decidamos perseverar, un día puede ser la realidad de nuestras vidas. Y en lugar de amar la iglesia y la congregación y las cosas de Dios, tener rencor hacia la gente, tener amargura en el corazón. Necesitamos perseverar en la gracia de Dios. La gracia se limita, pero no es Dios quien limita su gracia a nosotros. Es uno solo quien limita la gracia de Dios. ¿Sabe por qué? Por necedad. El pecado no detiene la gracia de Dios. Mire conmigo el libro de Romanos. Y este es un punto delicado, pero vamos a entender bien de qué es eso que estoy diciendo. Romanos capítulo 5. Estábamos leyendo ahí. Dice el versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Dice el 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué dice ahí? Sobreabundó la gracia, y vaya que así fue en nuestras vidas, ¿que no, hermano? Vaya que así ha sido en nuestras vidas. Cuando más nos alejamos de Dios, cuando más menospreciamos sus beneficios, pareciera que Dios dijera, wow, necesita más gracia. Y en lugar de que nos venga lo que tememos y merecemos, nos viene bendición de parte de Dios. Dios extiende su misericordia. Dios extiende su paciencia. Donde el pecado abundó, dice ahí, sobreabundó la gracia. No quiere decir entonces que vamos a dedicarnos al pecado entonces. Dice ahí, el capítulo 6 de Romanos habla acerca de eso. No. Es todo lo contrario. Quiero que entiendan que por eso precisamente es que debemos de vivir de la manera opuesta. Porque así es de maravillosa la gracia de Dios. Pero no es el pecado lo que detiene la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Sabe qué es? Es la necedad. Somos pecadores,
cometemos errores. ¿Quién al día de hoy podría decir, esta semana por la gracia de Dios, yo no pequé? ¿Quién podría decir, el día de ayer por la gracia de Dios yo no pequé? Al contrario, dice la palabra de Dios, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Por eso mejor acércate a Dios y confiesa, porque Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de nuestra maldad. No es el pecado que detiene la gracia de Dios. Es que pecamos y Dios dice, ok, aquí está la solución. Hey, aléjate de esas cosas. Hey, mira, ese es el camino, ese tenebroso que te lleva hacia donde tú sabes que vas a pecar. Mejor toma este camino porque por ahí no vas a poder vencer. ¿Y sabe qué decimos? No, yo le doy por aquí. Hacemos cosas, tomamos malas decisiones, desaprovechamos la gracia de Dios y cuando viene mal resultado, ¿sabe qué hacemos? Nos enojamos, nos endurecemos. Necedad llega a nuestro corazón, toma control de nuestra vida y ¿sabe qué? Eso es lo que da lugar a la amargura. Mire lo que dice la Biblia ahí en el libro de Primera de Samuel. El libro de Primera de Samuel. Si hay algo que Dios aborrece, hermanos, ¿sabe qué es? La necedad, la terquedad, la obstinación. Dios escogió al rey Saúl y él no creía que merecía ni que iba a poder, y efectivamente no iba a poder. Pero Dios lo mandó y le dijo, te he dado tantas cosas, esto quiero de ti. Y Saúl falló una vez, pero Dios lo corrigió, le mandó a Samuel y le dijo, mira, ya te equivocaste una vez, cambia esa manera, escucha lo que Dios quiere de ti. Aquí está otra oportunidad. ¿Y sabe qué hizo Saúl? Lo mismo, menospreciando la gracia de Dios. Y cuando Samuel llegó a decirle, hiciste mal, ¿sabe qué? Saúl nunca entendió que había hecho mal. No porque era retrasado mental. ¿Sabe por qué? Porque era un necio. ¿Y cuántos de nosotros somos así? O mejor dicho, ¿quién de nosotros no es así? Hacemos tonterías, hacemos cosas que no agradan a Dios, que bien sabemos, porque la gracia de Dios nos ha enseñado, porque hemos escuchado la verdad. Y tomamos malas decisiones y hacemos cosas que desagradan a Dios, y todavía Dios manda a su profeta y dice, hey, por ahí no le des, deja ese camino, deja esa manera, te vas a destruir. ¿Y sabe qué? Insistimos en esas maneras. Y Dios le dijo a Saúl por medio de Samuel, versículo 22, 1 Samuel 15, 22. Ya la regó, desobedeció, Dios le dijo a Samuel, ve y dile que se acabó con él. Y explícale bien por qué. Y dice, versículo 22, Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Oye, Saúl, ¿tú qué crees que a Dios le gusta más? ¿Sacrificio o que se le obedezca? Y dice, ciertamente el obedecer es mejor. Saúl, en caso de que no sepas, obedecer a Dios es mejor que tus sacrificios que tú te inventas y que tú le ofreces a Dios. Dice ahí, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación, Dios aborrecía la adivinación, ¿cierto? Dios mandó en la ley, si hay hombre o mujer con espíritu de ese de adivinación, sácalo y mira, mátalo a pedradas. Dios aborrecía esas cosas. Y dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Y sabe qué es el siguiente paso, hermano? Necedad, necedad, necedad. Y en ese camino de necedad, ¿sabe qué se da mucho? Las raíces de amargura. Porque hacemos cosas que no, y nos endurecemos, y Dios no bendice. Y en lugar de poder mirar atrás y decir, me he equivocado, voy por otro camino, ¿sabe qué decimos? No, por aquí, ahí, le voy a seguir por ahí porque al fin del camino se va a hacer a mi manera. Y eso nunca va a suceder. Nunca va a suceder. Cuando Dios amonesta, lo mejor que podemos hacer es decir, Señor, sí estoy mal, perdóname. No es fácil. No es fácil. En estos días he hablado mucho con mi papá.
acerca de planes, vamos a volver a nuestra casa y queremos hacer cosas para Dios. Pero hay cosas que ordenar y cosas en que trabajar. ¿Y sabe qué? Es difícil escuchar, en esto no estás haciendo bien y lo sabes. Arregla estas cosas, es difícil mirar a los ojos a mi padre cuando me está diciendo, tienes que trabajar en esto. Pero ¿sabe qué es lo mejor que yo puedo hacer? Decir, así es, yo no sé, mejor obedezco al que sabe. Que no es necesariamente mi padre o el pastor, sino es Dios. Nos extiende su gracia, nos dice, ahí te va. Mira, estás mal, pero ahí te va. Pero la necedad, ¿sabe a qué nos lleva? A la amargura. ¿Y sabe qué es lo que dice Dios acerca de la amargura? Vamos a ver Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. La gracia de Dios es maravillosa, no se limita, pero nosotros ponemos límite a la gracia de Dios. Hebreos 12, versículo 11. Está hablando de disciplina, dice, es verdad que ninguna disciplina, ¿sí lo tiene? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Está bien, te duele, te cala, te entristece, no hay problema, dice. Pero después da fruto apacible de justicia. Ese es el propósito de la disciplina. A los que en ella han sido ejercitados. Si hay alguien que Dios ha puesto en su vida para llamarle la atención, yo que usted le regalaba algo y lo abrazaba y lo besaba y le daba gracias a Dios por esa persona que siempre le lleva la contra y que le advierte por parte de Dios. Dice el versículo 12, por lo cual levantad las manos caídas. Está bien, la disciplina te abate, te tumba, pero levántate, dice, y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y dice el 15, mirad bien, fíjate bien, que no sea que algunos deje, ¿qué dice ahí? Lo contrario de lo que el apóstol Pablo dijo. Sí, ir a la iglesia no significa que tienes la gracia de Dios. Que hayas venido, que hayas escuchado el evangelio y hayas creído, es la gracia de Dios. Pero luego el venir a sentarte para no hacer nada, no es la gracia de Dios necesariamente. Por eso dice ahí, mirad bien, o sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No solamente uno, sino gente alrededor es contaminada. Cuando nosotros menospreciamos la gracia de Dios, andar en necedad, andar en arrogancia, andar en soberbia, no escuchar la amonestación, la reprensión de Dios, endurecerse, nos lleva siempre a la amargura. Porque las cosas no van a salir bien y uno no puede decir, soy yo. ¿Sabe quién es el culpable? Es él, es ella, es ese triste hermano, es esa triste vieja, es ese triste ujier, la trae contra mí, no le caigo bien, o ese no me cae bien, esa expresión, ese tiene la sangre pesada, ¿no? ¿Sabe qué? Es el corazón de uno, la sangre, no existe la sangre pesada. Cuando uno anda con esas cosas, ¿sabe qué? Mire, esa raíz de amargura ya brotó y está creciendo a toda marcha. Y Dios dice, oye, fíjate bien, porque cuando esas cosas pasan, ¿sabes qué? Tú le pusiste el límite ya a la gracia de Dios. Dejaste de alcanzar la gracia de Dios. Dios no dice, hey, pecaste, se acabó mi gracia. Pero Dios dice, no hagas más por ahí. Insistimos, nos amargamos y se acaba la gracia de Dios. Y allá vamos a andar, sin falta. Si eso sucede, un día vamos a estar afuera y vamos a decir, no, ahí están mal. No, ahí no. Ese líder no está bien. No, ahí no conocen el amor de Dios. Y toda la gente ahí echándole ganas en la gracia de Dios, creciendo, y nosotros arrugándonos, secándonos, hasta que lleguen cosas que pensamos que nunca podrían llegar a nuestras vidas.
Muy peligroso es vivir de esa manera. Aunque seamos hijos de quien seamos, aunque seamos maestros de quien seamos, mirad bien, dijo ahí el que escribió Hebreos, mirad bien, que no vaya a brotar y dejas de alcanzar la gracia de Dios. La manera de perseverar es precisamente ocuparnos en esas cosas. Dijo Pablo, ya estás ahí, la gracia de Dios te alcanzó. Persevera en esa gracia, les dijo Pablo. Yo no puedo estarlos revisando toda la vida, pero mi exhortación, mi invitación, lo que quiero animarlos es que perseveres. ¿Sabe qué, hermano? Se nota la gracia de Dios en este lugar. Gente conoce de Dios, gente viene, gente salva. Podemos hacer para otros. No es lo que recibimos, sino lo que podemos hacer por otros. Esa es la gracia de Dios. Cuando usted tenga la oportunidad de ser de bendición a alguien verdaderamente, entonces vas a ver lo que es la gracia de Dios. No es como pensamos normalmente, a ver qué puedo sacar de aquí. No, a ver qué puedo dar yo por otros. Esa es la gracia de Dios. Mire conmigo el libro de Primera de Corintios, vamos a terminar. Primera de Corintios, capítulo 1. Versículo 4, ¿lo tiene? Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. El ánimo de Pablo, ¿sabe cuál era? Mirar la gracia de Dios en la vida de los creyentes. Pablo llegaba a un lugar, Pablo predicaba el evangelio y después se iba y le llegaban noticias de los que habían creído. Y decía Pablo, gracias doy a mi Dios siempre por la gracia de Dios que os fue dada en Jesús. Y es de gozo para mí. Yo no sé de usted, pero escuchar que un hermano está siendo fiel al Señor, que se está involucrando, eso ¿sabe qué es? Sin duda la gracia de Dios. Y eso debería animarlo y decir, chihuahua, este hermano que lleva un mes, mira cómo se está involucrando. Y yo que llevo ya años, me estoy añejando y no doy un paso adelante. Ahí nomás lo mismo. Pablo dice, no, eso me anima a mí, doy gracias a Dios. Ustedes me retan a seguir adelante. Su exhortación era que la gracia de Dios sea con vosotros, su deseo. Vimos en la mañana y dijimos en la escuela dominical, Pablo siempre comenzaba diciendo, gracia, y siempre terminaba diciendo, gracia, gracia, gracia. Es tan importante en la vida de un cristiano. No el conocimiento y sabiduría. Sabes, aún no sabemos todo, a todo mundo corregimos, te sabes ya todos los pasajes, eres el primero en encontrarlos y hasta gritas, amén. Vaya a su Biblia a tal lugar, amén, ya lo encontraste. Pero eso no es la gracia de Dios. La gracia de Dios es que hagas lo que dice ese pasaje. La gracia de Dios. Crece en la gracia, persevera en la gracia de Dios. Mira ahí 2 de Corintios también. 2 de Corintios. Sé el último en encontrarlo, pero haz lo que dice la palabra de Dios. Y si eres el primero, amén, síguele ahí siendo el primero. Gracias a Dios por eso. 2 de Corintios 1, versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ocúpate en esa gracia. Gracia, gracia, gracia. Dijo gracia sobre gracia. Capítulo 4 ahí de 2 de Corintios también. ¿Lo tiene? Versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál tesoro? La gracia de Dios. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados. Amén. Persecución, está difícil la cosa de repente, enemigos de la gracia de Dios hay, pero dicen ahí, pero no desamparados. No se te olvide, el día que falles y que dejes de alcanzar la gracia de Dios, no vas a poder decir Dios me dejó. No, nosotros somos los que dejamos a Dios. No desamparados, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte,
de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte. Dijo Pablo, no creas que es una vida de lujos, no creas que es una vida de, chévere, amor y paz y todo es felicidad. No, dijo Pablo, siempre por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas, dice ahí que padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. ¿Sabe qué? La gracia de Dios a veces decide y quiere que pasemos por tribulación y quiere que pasemos por tiempos difíciles, pero no por los errores nuestros. Dice ahí también, bueno sería que si Dios quiere que padezcamos por hacer lo correcto. Porque ¿qué beneficio tiene padecer cuando hacemos lo malo? El beneficio está en padecer haciendo lo correcto, si Dios así quiere. Pero ¿qué queremos? No, dejamos de alcanzar la gracia de Dios y de perseverar. ¿Sabe por qué? Porque se muere el perro. Había un hermano que yo aprecio y que extraño. Buen hombre, buen corazón, tenía perritos y los quería mucho. Y un día hubo una actividad, fuimos a su casa y movió su camioneta, se echó de reversa y mató a un perrito. Y dejó de venir a la iglesia porque mató a un perrito. Y le echaba la culpa al diablo de que se murió ese perrito. Y esa era una tribulación para el hermano, pero eso le causaba, para él eso era, y bueno, para cada uno tiene sus tribulaciones, cada uno de nosotros. Pero dice la palabra de Dios que cuando venga tribulación, la gracia de Dios siga en tu vida y permanezcas. Que no pienses, no, esto quiere decir que no. A veces la gracia de Dios por ahí nos pasa, pero eso tiene un propósito. Y Pablo dice, sufrimos, lo soportamos, padecemos por la gracia de Dios. Vale la pena padecer por la gracia de Dios. Nos enseña, nos ayuda a crecer. Mire lo que dice el capítulo 8 ahí adelantito. Este es el ejemplo. Dice versículo, está hablando acerca de dar para los santos y dice el versículo 8, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Y dice el 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe cuál es esa gracia? Dice ahí, que por amor a vosotros se hizo pobre. ¿Qué importa si yo soy el que sale perdiendo para que gane el hermano o para que gane la hermana? No importa que a mí me quiten y que a él le den, que sea para que la gracia de Dios se manifieste en su vida y en la mía. Porque yo quiero perseverar en la gracia de Dios. Porque sin la gracia de Dios no somos nada. Como decía el de los Beverly de Peralvillo, no somos nada. No somos nada. Ni saben quién es este, ¿verdad? Bueno, en fin. No somos nada sin la gracia de Dios, hermanos. Y es importante tomar esas cosas. No recibamos la gracia de Dios en vano, dijo Pablo. No recibas. No dejes que toda esa gracia sea en vano en tu vida. Tantos años, tanto tiempo, tanto hacer, tanto dar. La gracia de Dios. Y que un día de pronto, de buenas a primeras, dejes de alcanzar, dijo Pablo. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 1. Amén. Así pues nosotros como colaboradores suyos, dijo Pablo, yo soy así como tú, un colaborador. Ahorita me toca a mí exhortarte. A lo mejor mañana te toca a ti. Pero tienes que permanecer en la gracia, perseverar en la gracia para que un día te toque a ti colaborador. Os exhortamos también a que no recibáis, ¿qué dice ahí?
en vano la gracia de Dios. No reciba en vano la gracia de Dios, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga que viene por primera vez. Dios quiere extenderle su gracia. No fue casualidad que alguien lo invitara, que hoy de tantas veces que quizá le han invitado decidiera venir. La gracia de Dios, Dios quiere derramar su gracia en su vida. Y Pablo dice, no recibas en vano la gracia de Dios. Es un privilegio, es algo que no podemos comprender por nuestra humanidad. Pero Pablo dice, sí te puedo decir, no la recibas en vano. Cuando llega, abrázala, persevera en ella. Aprovechémosla, hermanos, hagámosla crecer y crezcamos por medio de la gracia de Dios. Otro pasaje ahí en el capítulo 15, vaya conmigo. Primera de Corintios, capítulo 15. Dice versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Mucho, poco, por la gracia de Dios aquí estoy. Por la gracia de Dios aquí está usted. Y dice ahí, ¿sabe qué dijo Pablo? Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Pero como mismo Pablo decía, pero me temo que con algunos de ustedes sea en vano. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, ¿qué dice? He trabajado. ¿Sabe qué es perseverar en la gracia de Dios? Trabajar por la gracia de Dios. Antes he trabajado más que todos ellos. No dijo Pablo, antes sé más que todos. Antes tengo la mejor posición. Antes soy misionero, el número 1 a los gentiles. Nunca Pablo dijo eso. Dijo, soy siervo, soy esclavo, estoy en cadenas y he trabajado más que todos. Que pudiéramos decir, por la gracia de Dios, yo voy a ser ese que trabaje más que todos. Que no falte a la oración, que no falte a los cultos, pero tampoco a la oración. Porque todo eso que se hace es para el beneficio nuestro, para perseverar en la gracia de Dios. Y descuidamos las cosas que son más importantes. Hay oración el miércoles en la mañana y nada más están 3 bancas. Hay oración el sábado en la mañana, ni que fuera a las 5, ni que fuera a las 3, ni que fuéramos al cerro. Es aquí adentro, a las 7 de la mañana. Y bueno, a menos que usted trabaje a las 6, bueno, no hay problema. 7, 8. Pero si usted se queda ahí en la cama o en la casa, o tiene la oportunidad y escoge no venir, dice Pablo, wow, no sabes lo que estás dejando pasar. La gracia de Dios se te ha extendido de esa manera y tú la dejas que pase en vano. Antes he trabajado. Por la gracia de Dios, todo lo que se ofrezca de Dios, yo lo voy a agarrar. Usted no sabe qué se va a decir un día que se abre estas puertas y se abre la palabra de Dios que va a necesitar. Y el día que Dios le ponga a prueba y no lo tenga, entonces va a desear haber estado. No deje que la gracia de Dios sea en vano en su vida. Todo lo que sea de Dios, agárrelo. Toda oportunidad para experimentar y crecer en la gracia de Dios, abrácela, perseveremos en la gracia de Dios. Romanos capítulo 5. Y ya me di cuenta qué es lo que dice mi papá cuando dicen, apúrense, yo quiero acabar temprano, pero no se apuran. Son los hermanos que les gusta irse tarde. Romanos 5:2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos, dice ahí, firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Se requiere que usted diga, me voy a parar firme, pero yo sé lo que viene, así es que ya que estoy advertido, me voy a macizar en la gracia de Dios. Y una vez voy a hacer a un lado aquellas cosas que no me dejan pararme firme, para que la gracia de Dios no sea en vano en mi vida. La gracia de Dios se extiende, la gracia de Dios llega a las vidas y dejamos que pase en vano y dejamos de alcanzar la gracia de Dios. Y Pablo exhortaba a los creyentes, permanece firme, permanece en la gracia de Dios, pero no nada más, permanece, arráigate
Pon tus cimientos fuertes y después, ¿sabe qué sigue? Persevera. No te quedes ahí. Ahí donde estás, con la gracia de Dios, no es suficiente. Si te quedas ahí, un día ya no vas a estar. Dijo el Señor, conmigo no hay en medio. Conmigo es para adelante o para atrás. Y si usted dice, no, yo creo que hasta aquí nada más. ¿Sabe qué? El día que menos se da cuenta, por allá va a ir la gracia de Dios y usted va a andar por allá. Permanece. Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11. Vamos a acabar. Las mentiras de todo predicador. Vamos a acabar. Hechos capítulo 11. Por la gracia de Dios. Hechos 11, versículo 23. Otra historia acerca de creyentes gentiles que recibieron la gracia de Dios. Versículo 23. Versículo 22. Bueno, vamos a leer desde el 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La gracia de Dios. Amén, hermano. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé a que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, la gracia de Dios se ve, y dice, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Sabe qué bonito es entrar a una iglesia y ver la gracia de Dios en ese lugar? Y por el otro lado, qué feo, qué triste, o qué es entrar a una iglesia donde debiera haber gracia de Dios y ver que no hay gracia de Dios. Que pasan los años, que pasa el tiempo y no se avanza y no hay gente y la gente alrededor no quiere. ¿Sabe qué es? Falta de gracia de Dios. Pero se regocijó porque vio la gracia de Dios. ¿Y sabe qué? En este lugar se ve la gracia de Dios. Y si en usted no se ve es porque usted no quiere. Pero gloria a Dios porque hay gente en quien se nota la gracia de Dios. Y dice, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Permanezca en la gracia de Dios. Y luego Pablo ahí en nuestro pasaje, dice el versículo 43, Pablo y Bernabé, quienes hablándoles les persuadían, los convencían. ¡Ey, por favor! No dejes que la gracia de Dios sea en vano en tu vida. Estás hasta aquí has llegado por la gracia de Dios, pero falta más. Si Dios no viene hoy, falta más. Si Dios no viene mañana, va a faltar más. Y Dios quiere que permanezcamos en su gracia. Pablo exhortaba, permanece, afírmate. Todo lo que se te enseñe de la Biblia, agárralo. Y luego persevera en la gracia de Dios. Mira lo que dice Hechos 20, versículo 24. Bien rápido, dice, ¿lo tiene? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y si nosotros no damos testimonio de la gracia de Dios, entonces nos estamos quedando ahí. Permanece, persevera, trabaja, dijo Pablo. Yo trabajo más que todos. Trabaja, da testimonio. Pablo dijo, yo quiero dar testimonio de la gracia de Dios. Así es como voy a permanecer, esforzándome, trabajando, perseverando, haciendo, dando testimonio. La exhortación siempre ha sido y siempre va a ser, persevera en la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Se nos olvida que es la gracia de Dios. Bueno, no, hoy no voy, yo no necesito. Yo ya llegué a la medida de el varón perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces no necesito. Dejamos de alcanzar la gracia de Dios. Bueno, es que yo todavía no estoy listo para esa clase de cosas. Soy nuevo. Si Dios le permite oír es porque Dios sabe que está listo. Dice, ya está listo para esta medida de gracia. Haz esto, es lo que sigue. La exhortación siempre ha sido esa. Vamos a terminar con esto. Proverbios.
Deja de alcanzar la gracia de Dios. Por eso dice, ajá. Nos cansamos de la palabra de Dios, ¿verdad que sí? No fueran chistes y no fueran anécdotas, porque ahí sí. Proverbios 3:4 dice, Proverbios capítulo 3, versículo 4. Vamos a leer desde el 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Primero Dios, y luego hasta con los hombres te va a ir bien. No vas a andar en broncas, que me tiraron una piedra, que me balacearon la casa. Nada de eso cuando hallamos la gracia de Dios. Pero dejamos de alcanzar la gracia de Dios, y bueno. Versículo 34 dice, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes, ¿qué? Humildad. Tiene que ver con ese asunto de, yo sé todo, a mí nadie me va a decir cómo, ni dónde estoy mal, yo sé todo. No. Humildad no es andar con la cabeza agachada, con las manos así aquí en el pecho. Humildad no es eso, humildad es decir, se me dijo que estoy mal. Estoy mal. Dios me dijo que estoy mal. Estoy mal. Ayúdame a cambiarlo, Señor. Proverbios 13. Versículo 15 dice, el buen entendimiento, ¿qué dice? La gracia. El buen entendimiento, ¿qué es el buen entendimiento? ¿Estás mal? No, no estoy mal. ¿Estás mal? Sí, estoy mal, Señor, perdóname, ayúdame. Ese es el buen entendimiento. ¿Y sabe qué da? La gracia. Dios dice, mira, este sí quiere. No es que se las sabe todas, no es que no comete errores, no es que es bien santo. No, es que se le dice, estás mal, así. Y dice, sí, así está bien, Señor. Tengo que cambiar eso. Ese es el buen entendimiento. Pablo les encomendó. Volvemos ahí a Hechos. Capítulo 20. Aquí Pablo estaba despidiéndose de la gente en Mileto. Y estaba triste porque Pablo sabía, ya no los voy a volver a ver. El Espíritu Santo me dijo, pero quiero dejarles bien clarito, dice versículo 31. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años de noche y día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Dijo Pablo, ustedes han sido amonestados, no se les olvide. Y dice el 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Ya les exhorté, ya les dije, no dejes que la gracia de Dios sea en vano. Ya nada más los puedo encomendar a Dios. Y dice, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados, con esos que ya la lograron, con esos que ya recibieron. Dice, la gracia de Dios tiene poder para sobreedificaros y darles lo que Dios quiere darle a cada uno de ustedes. Y los encomiendo a Dios, que la gracia de Dios no sea en vano, que no dejen de alcanzar. Tantas iglesias que hemos visto en espacio de 3 años de haber salido de la escuela, en que Dios nos ha permitido estar y ver la gracia de Dios, y sabe que luego ver, así como que si fuera una lección, que fuera necesario mirar las dos caras de la moneda, la gracia de Dios y abandonar la gracia de Dios, dejar de alcanzar la gracia de Dios. Se divide la iglesia, se va la gente por uno que deja de alcanzar la gracia de Dios. Llegar a iglesias que están llenas, pero que están llenas de gente que no quiere la gracia de Dios, que toma en vano la gracia de Dios, que ha dejado pasar los años y que ha perdido a sus hijos, que ha perdido a su familia. ¿Qué le va a dar usted a Dios, o con qué cara se va a parar delante de Dios cuando llegue a su presencia y decirle, pero mis hijos se perdieron? O peor aún,
no solamente no quisieron la vida, hicieron malas decisiones, sino que están en el infierno. Iglesias llenas de historias así, en todos lados, en México y en Estados Unidos, grandes y chicas. Tantas historias de gente, de amigos, de hermanos en Cristo, que luego los vemos por la calle y decimos, mira, si era quien pienso que yo era, sí era. Wow. Que Dios nos guarde y que sigamos alcanzando, perseverando en la gracia de Dios. Lo digo cada vez, parece que lo digo cada vez. En la iglesia donde yo crecí, esta semana pasamos por ahí de las 3 de la tarde. Y hubo tiempos en que esa iglesia, todos los días, había algo que hacer. Las puertas estaban abiertas, se veía como que alguien vivía ahí. Estaba la escuela, estaba esta actividad, la otra. Pasamos ese día, está abandonado, está feo, está triste. Hay gente que va y que Dios les conceda su gracia como a nosotros. Gente nueva. Pero también casualmente vimos a una persona querida para nosotros, amargada, hablando cosas que era difícil escuchar. Que uno dice, ¿qué hago? ¿Le digo o mejor me quedo callado? Que uno dice, wow, cuánta amargura. ¿En qué momento dejó de alcanzar la gracia de Dios? Y uno tiene que decir, Señor, ayúdame, guárdame para que no llegue un día a estar ahí. A decir, no, yo amo a Dios, pero odio la iglesia. Amo a Dios, pero odio a la gente. Eso es una tontería, eso es absurdo. Y se puede llegar ahí. Porque esa persona es más preparada que yo, quizás más capaz, pero dejó de alcanzar la gracia de Dios. Y ninguno de nosotros estamos exentos. Ninguno. Muéstreme uno que diga, yo tengo aquí una garantía que dice, nunca eso va a suceder contigo. Por eso Dios advierte, dice, persevera. Por eso dijo Pablo, ya estás, ya conociste, gloria a Dios. Pero ahora persevera, no dejes de alcanzar la gracia de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, hemos escuchado tu palabra y no cabe duda que es tu gracia la que nos ha rescatado y que nos ha traído hasta aquí el día de hoy. Gracias por tantas ocasiones de las cuales nos has guardado, por menospreciar tu gracia, por dejar que sea en vano en nuestra vida. Pero gracias también por esta exhortación que todos necesitamos. Ayúdanos a abrazar tu gracia, Señor, a poner nuestros cimientos en ella y, Señor, a perseverar, a trabajar, a cuidarnos, a mirar bien, que no sea que dejemos de alcanzar tu gracia y ni cuenta nos demos. Ayúdanos, Padre, sigue extendiendo tu gracia en nuestras vidas como hasta ahora. Y, Señor, permítenos cambiar y rectificar aquellas cosas que están mal. Que nuestra necedad no nos lleve a amargarnos y, Señor, a dejar de alcanzar tu gracia. Necesitamos, Señor, de tu gracia, necesitamos de ti, ayúdanos. Que estas decisiones, Señor, que se tomen hoy, nos ayuden, Señor. Que hagamos compromisos contigo de trabajar, de cuidarnos, de estar alertas, Señor. De involucrarnos, de aprovechar tu gracia. Te amamos. Gracias por tus bondades, gracias por tus beneficios. Ayúdanos. Si hay alguien aquí, no importa de dónde venga usted, que tanto conozca, si usted no está seguro que al morir su alma va a ir al cielo, ese es el comienzo de la vida de gracia. Ese es experimentar la gracia de Dios.
asegurar su destino eterno. Si usted no está seguro que al morir su alma va a ir al cielo, Dios quiere que esté seguro hoy mismo, que no deje este lugar sin arreglar ese asunto con Dios. Para eso Dios le dio su gracia y ha escuchado usted la verdad de la palabra de Dios. Si usted no sabe, nuestro deseo es mostrarle qué es lo que Dios dice y cómo puede tener esa seguridad. Pero no es a la manera de uno, es a la manera de Dios. Y usted dice, yo no sé, yo no tengo esa seguridad. Quiero saber, levante su mano. Levante su mano. La gracia de Dios es maravillosa, pero no sabemos cuándo Dios, si la rechazamos, va a dejar de extenderla. Yo no tengo esa seguridad. ¿Alguien así? Levante su mano. Levante su mano. Necesitamos la gracia de Dios. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias por tu palabra una vez más. Gracias por tu amor y tu gracia. Ayúdanos a perseverar en ella. Ayúdanos a estar firmes, permanecer.